Barcelona, mayo de 1937. La ciudad condal se sumió en un caos sangriento que puso en riesgo el frágil equilibrio del gobierno de la Generalitat. Del 3 al 8 de mayo, sus calles fueron escenario de enfrentamientos violentos entre facciones republicanas que hasta hacía poco combatían juntas contra el fascismo. Mientras los jóvenes luchaban en el frente, en la retaguardia la coalición de izquierdas que formaba el gobierno saltó por los aires. Esta es la historia. El 19 de abril de 1937, Francisco Franco unificó a carlistas, alfonsinos y falangistas creando el Movimiento Nacional para centralizar el poder y dirigir todos los recursos contra los republicanos. En cambio, el gobierno legítimo republicano se enfrentaba a profundas divisiones. La coalición de izquierdas estaba fragmentada por tensiones ideológicas y luchas internas. En los primeros meses de la guerra, las calles de Barcelona estaban bajo el control de las milicias antifascistas de Cataluña, dominadas por la CNT-FAI, entonces mayoritarias en el gobierno. Estaban formadas por obreros, campesinos y estudiantes organizados en unidades armadas. Aunque defendían la República, las milicias abarcaban ideologías desde el anarquismo hasta el comunismo y el socialismo. Seguían a sus líderes actuando incluso al margen de la ley, guiadas por su ideario revolucionario. Se inició una persecución contra los religiosos, especialmente contra los maristas. Entre julio y octubre, 172 personas, en su mayoría religiosas, fueron ejecutadas. En las zonas rurales, muchos campesinos, descontentos con la colectivización forzada, se rebelaron, como ocurrió en la Fatarella. En medio de una guerra, nacionalizar fábricas y empresas o incendiar iglesias no mejoraban la eficacia militar. Urgía una reorganización para formar el Ejército Popular de la República y enfrentarse al avance de los nacionales. El 1 de mayo de 1937 se suspendió el desfile por el Día del Trabajador. Las tensiones entre las fuerzas del gobierno catalán estaban a punto de estallar. El 2 de mayo, Indalecio Prieto llamó a la Generalitat y el telefonista respondió que no había gobierno sino un comité de defensa. Algo similar ocurrió con Azaña, quien al hablar con Companys fue interrumpido por el telefonista con insultos. Era evidente que los anarquistas interceptaban las llamadas desde la telefónica de Plaza Cataluña. El 3 de mayo, Artemi Aiguader, d'Esquerra Republicana y conseller de Seguretat d'Interior, ordenó desalojar a los anarcosindicalistas del edificio de Telefónica para retomar el control de las comunicaciones. El enfrentamiento dejó más de 80 muertos y desató el caos en las calles. El 4 de mayo, los anarquistas de la CNT-FAI, apoyados por sectores populares, intentaron iniciar una revolución bajo el lema «Ni Dios, ni patria, ni rey». Enfrente estaban los del POUM, un partido comunista liderado por Andreu Nin, exsecretario de Trotsky, que se oponía tanto a los republicanos catalanistas como al PSUC estalinista. El martes 4 de mayo, pese a que al frente de batalla estaba a menos de 100 kilómetros, la coalición de izquierdas en el gobierno explotó extendiendo la revuelta a Sant Andreu, Poblenou, Paralelo, Plaza Palau y Via Laietana. Se declaró una huelga general. El metro, los trenes y tranvías controlados por la CNT dejaron de funcionar. El Hotel Colón, requisado por el PSUC como centro de comunicaciones, era usado para enviar informes secretos sobre opositores políticos. Estos documentos, encontrados más tarde por los franquistas, serán aprovechados en su contra.
Para neutralizar el PSUV, simpatizantes de la CNT-FAI cercaron el hotel con blindados. Los milicianos intentaron sin éxito asaltar el Palacio de Justicia y el Palau de la Generalitat. Hubo 50 muertos. George Orwell, miliciano accidental del Partido Obrero de Unificación Marxista, se atrincheró en la azotea del Teatro Poliorama, desde donde vigilaba la sede del POUM, ubicada en el Hotel Falcón, situado justo enfrente. A las 14 horas, la CNT y la FAI pidieron un alto el fuego. «Deponed las armas, somos hermanos. Si nos combatimos, estaremos perdidos». Pero la tregua fue ignorada. Dirigentes del POUM y amigos de Durruti se reunieron en el Principal Palace para proponer la retirada ordenada de las barricadas. Con el caos descontrolado, Largo Caballero trasladó el gobierno republicano a Valencia. El ministro anarquista Joan García Oliver y Marianet de la CNT viajaron a Barcelona para asumir el control del orden público. Ante la crisis, Companys pidió al gobierno central hacerse cargo del orden en Cataluña. Es vital colaborar con el gobierno de la República si queremos vencer el fascismo. Federica Montseny y García Oliver llamaron a la calma por radio, exigiendo la detención de los asaltantes de la Telefónica. La situación era insostenible para todos. Durante esa madrugada se pactó un gobierno de transición con Companys como presidente, pero los enfrentamientos continuaron el 5 de mayo en la Plaza Cataluña, Gran Vía y los alrededores del Palau de la Generalitat. Las fuerzas del orden tomaron la estación de Francia y desalojaron a los anarquistas de la Telefónica. Cessé, secretario de la UGT catalana, fue asesinado por miembros de la CNT-FAI cuando iba a asumir su cargo en el Consejo Provisional de la Generalitat. El 6 de mayo, la Generalitat y la CNT acordaron calmar los ánimos y desarmar al POUM. Se pidió a las fuerzas regresar a sus bases. Camaradas, a vuestros sindicatos, cuarteles y centros, que todo sea paz. Desde Valencia y Madrid llegaron 5.000 guardias de asalto, 2 destructores, el Lepanto y el Sánchez, y el acorazado Jaime I. El 7 de mayo, Francisco Largo Caballero rechazó legalizar el POUM. Los anarquistas dejaron el gobierno y Largo Caballero no tuvo más remedio que dimitir. Aunque se acordó liberar prisioneros de ambos bandos, la Generalitat llenó las cárceles solo con militantes de la CNT y del POUM. El 17 de mayo se formó un nuevo gobierno moderado liderado por Juan Negrín, con apoyo del Partido Comunista Español y el PSUV. El 4 de junio se ordenó disolver los comités de defensa de la CNT, las Juventudes Libertarias y los Amigos de Durruti, además de entregar las armas. Muchos huyeron al frente o a la clandestinidad. Los líderes Domingo Ascaso y Andreu Nin del POUM fueron asesinados presuntamente por órdenes de Stalin en su purga antitrotskista. Mientras tanto, crecían las tensiones entre la Generalitat, que buscaba más autonomía, y el gobierno central de Negrín, que quería centralizar el poder. En octubre, Negrín trasladó el gobierno a Barcelona para asumir el control total ante el avance franquista. El Servicio de Información Militar, el SIM, controlado por comunistas y socialistas, empezó a perseguir brutalmente al POUM y a los anarquistas. Se crearon tribunales revolucionarios y checas al margen de la ley para procesar a opositores. De este tema tenemos un vídeo. La guerra continuó hasta 1939. Mientras unos destruían iglesias y archivos, otros exterminaban toda resistencia que oliera a arroz.
Si te gusta la historia, recuerda que tenemos un canal paralelo, Proyecto Memory. Si te ha interesado este capítulo, te recomendamos los siguientes. Puedes contribuir al canal con una mínima aportación, uniéndote como miembro. Verás los vídeos antes que nadie. Suscríbete para que YouTube te recuerde cada viernes el estreno de un nuevo capítulo. También tenemos web y estamos presentes en Facebook, Instagram y TikTok. Mientras los jóvenes luchaban en el frente, en la retaguardia, el frente. Mientras los jóvenes luchaban en el frente, la coalición de izquierdas formada... Mientras los jóvenes luchaban en el frente, la coalición de... No, son dos fotos. Mientras los jóvenes luchaban en el frente, en la retaguardia, Para. Urgía una reorganización para formar el ejército. Urgía una reorganización. Milicianos intentaron sin éxito asaltar el Palacio de la Justicia y el Palau de la Generalitat. Los milicianos intentaron sin éxito asaltar el Palacio de la Justicia. Estas historias